Hace 20 años atraparon a un carnicero. Esta noche lo vi frente a mi casa. Hace 20 años, mi ciudad respiró aliviada. El hombre al que llamaban el carnicero fue esposado, arrastrado por 2 policías y encerrado en una celda de la que, supuestamente, jamás saldría. Recuerdo su rostro, la sonrisa torcida, los ojos hundidos y esa calma inhumana mientras lo subían al coche patrulla. Yo era apenas un adolescente, pero su sombra se quedó en mi memoria, como una mancha que nunca se borra. Él descuartizaba a sus víctimas con una precisión quirúrgica, como si fueran piezas de carne en un mostrador. Lo hacía en su propio sótano, y según los rumores, vendía parte de lo que, de lo que quedaba. La policía dijo que lo habían atrapado en el acto, con las manos y el delantal empapados en sangre. La prensa mostró las fotos. La ciudad nunca volvió a ser la misma. Esta noche, mientras regresaba a casa, lo vi. No alguien parecido, no un fantasma de mi memoria. Era él, de pie, inmóvil, justo frente a mi puerta. Vestía la misma chaqueta vieja, las manos en los bolsillos, y me miraba con la misma tranquilidad enfermiza. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pasos. Me quedé paralizado. Recordé que su condena era cadena perpetua. Recordé haber leído que murió en prisión hace más de 10 años. Pero ahí estaba, respirando, sonriendo, como si el tiempo no hubiera pasado. No sé cuánto tiempo estuvimos así, observándonos. Luego lentamente inclinó la cabeza, y sus labios se movieron, aunque yo no escuché sonido alguno. Giró sobre sus talones y se alejó calle abajo, perdiéndose en la oscuridad. No intenté seguirlo, pero desde ese momento cada luz de mi casa permanece encendida, porque sé que volverá. Dicen que cuando un asesino muere, su historia queda enterrada con él. Pero eso no es verdad. Hay sombras que saben esperar, incluso décadas, y a veces esas sombras regresan, no para matar, sino para terminar lo que dejaron inconcluso. El carnicero fue el nombre que aterrorizó a todo un pueblo a finales de los 90. Un hombre que transformó la violencia en un ritual meticuloso, que trabajaba con la frialdad de un cirujano y el placer retorcido de un depredador. Su captura fue un alivio, su condena una promesa. Nunca más volveríamos a verlo. Y sin embargo, 20 años después, esa promesa se rompió frente a mis propios ojos. Esta historia no es una leyenda urbana, no es un cuento para asustar niños. Lo que vas a escuchar ocurrió tal como te lo contaré. Y si decides seguir escuchando, quizás empieces a sentir lo que yo sentí esa noche. Esa certeza fría de que alguien te está observando. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí y por todos los que escuchan desde el otro lado de esta puerta. Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde puede llegar esta historia, hasta dónde pueden escucharse los pasos del carnicero, porque esta noche podría estar frente a otra puerta, en otra calle, observando a alguien más. Bienvenido a la última puerta. Si te atreves a seguir, no habrá vuelta atrás. Capítulo 1. El regreso del carnicero. No pude dormir esa noche. La imagen de él, de pie frente a mi puerta, me taladraba la mente. Había pasado media vida convencido de que el carnicero era un capítulo cerrado, un monstruo que se había quedado en las páginas amarillentas de los periódicos viejos. Pero lo que vi no era un recuerdo. Era carne y hueso. A las 3 de la madrugada encendí mi viejo ordenador. Busqué su nombre real, Héctor Salvatierra. Los archivos que encontré confirmaban lo que ya sabía: condenado a cadena perpetua en 2004 por el asesinato de al menos 7 personas. Muerto en prisión en 2012, según un breve artículo sin foto. La causa: complicaciones cardíacas. Ninguna mención a un entierro. Ninguna imagen del cadáver.
No podía quedarme con esa versión. Si estaba vivo, significaba que había escapado, o que nunca murió. Y si nunca murió, ¿por qué volvería justo aquí? ¿Por qué a mí? Al amanecer, fui al archivo municipal. Allí, el polvo parecía más espeso que el aire. Pedí acceso a los expedientes de su caso. La recepcionista, una mujer de cabello gris, me miró de reojo antes de traer una caja marcada con un sello rojo. Acceso restringido. Me dijo que solo tenía 1 hora para revisarla. Entre las fotos en blanco y negro, reconocí la chaqueta que llevaba anoche, la misma, con manchas oscuras en las mangas. En una carpeta aparte, encontré transcripciones de entrevistas. Un detective retirado decía que Salvatierra nunca mostró miedo, ni culpa, ni prisa. Otro lo describía como alguien que te mira como si ya supiera cómo vas a morir. Lo más inquietante fue una nota manuscrita sin firma. Si alguna vez sale, no será para casar, será para terminar con lo que dejó atrás. No decía qué era lo que dejó atrás, pero mi estómago se encogió. Cuando salí del archivo, el aire estaba frío y húmedo como si fuera a llover. Caminé hasta mi coche, pero al acercarme noté algo pegado en el parabrisas, una hoja arrancada de un periódico viejo con la noticia de su captura. No había nada escrito, salvo mi dirección, marcada con tinta roja. No avisé a la policía. No sabía cómo explicar que el hombre que todos creían muerto me había visitado. Temía que pensaran que estaba perdiendo la cordura, o peor, que me vigilaran sin hacer nada. Esa noche cerré cada ventana y cada puerta con doble llave. Dejé todas las luces encendidas. A medianoche, mientras intentaba leer para distraerme, escuché un golpe seco contra la puerta principal. Me congelé. El segundo golpe fue más fuerte. El tercero hizo vibrar el marco. Abrí lentamente la mirilla y vi algo que me heló la sangre. No era él, era una bolsa de plástico negra, atada con un nudo apretado, dejada justo en el centro de mi porche. Dentro podía distinguir algo que goteaba. Capítulo 2. La bolsa. No abrí la bolsa de inmediato. Me quedé ahí, en el porche, sintiendo que cada segundo que pasaba el contenido se volvía más pesado. O tal vez era yo quien se hundía bajo su peso invisible. El goteo formaba un pequeño charco oscuro que avanzaba lentamente hacia mis pies. La metí en la casa con un par de guantes de cuero y la puse sobre la mesa de la cocina. La luz amarilla temblaba, como si no quisiera iluminar demasiado. El nudo estaba tan apretado que tuve que usar un cuchillo. El olor salió primero, un golpe metálico y agrio que me hizo retroceder y cubrirme la boca. Dentro había carne cruda, pero no era de animal. Eran pedazos pequeños, cuidadosamente cortados, envueltos en papel encerado. Sobre uno de ellos había un trozo de tela, parte de una camiseta infantil, con un estampado de dinosaurio descolorido. Sentí que las manos me temblaban. Recordé un detalle del expediente del carnicero. 3 de sus víctimas nunca fueron identificadas, pero la policía sospechaba que una de ellas era un niño. Nunca encontraron su ropa. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté, pero no hubo voz. Solo un sonido repetitivo, como un cuchillo afilándose contra metal. Duró unos segundos y luego la línea se cortó. Cerré la bolsa y la metí en el congelador, sin saber por qué. Tal vez porque una parte de mí quería preservar la evidencia, o porque temía que, si la tiraba, de alguna manera, él sabría. A la mañana siguiente fui a la comisaría. No mencioné su nombre. Solo entregué la bolsa y dije que la había encontrado en la puerta. El oficial que la recibió me miró como si quisiera hacer más preguntas, pero no lo hizo. Me dio un formulario y me pidió que lo llenara. Al salir lo vi, parado en la acera, al otro lado de la calle, la misma chaqueta, las manos en los bolsillos. Me miraba fijamente, sin parpadear, como si mi confesión le resultara entretenida.
No me moví. Un autobús pasó entre nosotros y cuando la calle volvió a estar despejada, había desaparecido. Esa noche encontré otra cosa en mi puerta. Un recorte de periódico con una foto mía, tomada el día que arrestaron al carnicero. Yo estaba detrás, en la multitud, mirando cómo lo metían al coche patrulla. Alguien había rodeado mi rostro con un marcador rojo. Entonces lo entendí, no había vuelto por casualidad. No era un regreso indiscriminado, había vuelto por mí. Y lo peor es que no tenía idea de por qué. Capítulo 3. La conexión. Pasé la noche entera revolviendo mi memoria, buscando cualquier momento en que mi vida y la de Héctor Salvatierra se hubieran cruzado antes de su arresto. Nada me parecía lo suficientemente importante, hasta que recordé un día que había intentado olvidar. Era 2003, unas semanas antes de que lo atraparan. Yo tenía 16 años y trabajaba medio turno en una carnicería del centro. Una tarde, un hombre entró buscando un cuchillo específico, uno largo y estrecho, para cortes finos, dijo. El dueño no lo tenía, pero el hombre se quedó un rato hablando. Y yo lo observaba mientras se acomodaba la chaqueta y sonreía con una calma extraña. Era él. No me di cuenta en ese momento. Lo perturbador fue que al final de la conversación me miró directamente y me dijo: «Algún día vas a entender lo importante que es saber cortar bien». Pensé que era una frase rara de un cliente excéntrico. No lo volví a ver. Hasta la noche frente a mi casa. Decidí buscar a alguien que lo hubiera conocido mejor. Encontré la dirección de un ex-detective que había trabajado en su caso, Julián Orozco. Era un hombre mayor, retirado, que vivía solo en las afueras. Aceptó recibirme después de insistirle varias veces por teléfono. Su casa olía a polvo y a café viejo. Me hizo pasar a una sala llena de cajas con archivos. «No deberías remover esto», me advirtió. «Pero si él está vivo, no es por accidente. Siempre deja una razón para volver». Le conté lo que había pasado. Julián escuchó en silencio, fumando. Cuando terminé me dijo algo que me heló la sangre. «Eras parte de su lista». Explicó que Salvatierra llevaba un cuaderno con nombres y direcciones y que el mío estaba entre ellos. Nunca lo hicieron público porque no había pruebas de que hubiera intentado matarme. Pregunté por qué no me habían avisado. Orozco bajó la mirada. «Porque a veces es mejor no despertar a un animal dormido». Antes de irme me entregó una carpeta. Dentro había fotos de la escena de su arresto. En una de ellas se podía ver a un joven de fondo, en la multitud, observando. Yo no recordaba haber estado ahí. No recordaba haberme acercado tanto. Salí de la casa con la carpeta bajo el brazo, pero algo me hizo detenerme en la vereda. En el otro lado de la calle, a la sombra de un árbol, había una figura inmóvil. La chaqueta vieja, el mismo ángulo de la cabeza. No podía distinguir su rostro, pero sabía que era él. Parpadeé y cuando volví a mirar, había desaparecido. Pero esta vez, sobre la acera donde había estado, encontré una hoja de cuaderno arrancada. Solo tenía una frase escrita en letras grandes y torcidas. «Todavía no te he enseñado a cortar bien». Capítulo 4. El juego del carnicero. Durante los días siguientes, la presencia de Salvatierra se volvió un susurro constante en mi rutina. No lo veía directamente, pero encontraba rastros. Un cuchillo de carnicero dejado sobre el capó de mi coche. Un trozo de hilo rojo atado al pomo de mi puerta. Un olor a carne cruda que parecía colarse por las rendijas de mi casa. Empecé a salir lo menos posible. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas corridas. Sin embargo, cada vez que me atrevía a mirar hacia la calle, tenía la sensación de que él ya había estado ahí y que se aseguraba de que yo lo supiera. Una noche, mientras lavaba un vaso en la cocina, escuché un leve golpeteo contra la ventana. No era fuerte, apenas un tic, tic rítmico,
Me acerqué despacio y al apartar la cortina vi una hoja de papel doblada pegada con cinta en el vidrio. Al abrirla, solo había dibujada una mano con cada dedo numerado del 1 al 5. Recordé un detalle que Orozco me había contado. El carnicero siempre trabajaba por partes, separando cada extremidad en un orden específico. El dibujo no era una amenaza velada, era una advertencia clara de lo que vendría. Tomé el teléfono y llamé al detective retirado. Le conté sobre el papel y me dijo que eso significaba que el juego había comenzado. Según él, Salvatierra disfrutaba de estirar la tensión antes de atacar, dejando pequeñas pistas como si fuera un cazador jugando con su presa. Le pregunté qué debía hacer. Orozco guardó silencio unos segundos y finalmente respondió: «No lo enfrentes. Si lo haces, él ya habrá ganado, pero si huyes, te encontrará más rápido». Esa respuesta me dejó sin opciones y sin dormir. La noche siguiente, el golpe no fue contra la ventana, sino contra la puerta trasera. Un solo impacto fuerte que resonó en toda la casa. Me armé con un cuchillo de cocina y avancé despacio. Al abrir, no había nadie, solo un paquete envuelto en papel marrón. Dentro había una fotografía en blanco y negro, tomada desde algún punto alto. Yo estaba durmiendo en mi cama, la cabeza girada hacia la ventana. No sabía cuándo ni cómo la había tomado. El frío que sentí no venía solo del miedo, sino de la certeza. Si podía entrar para dejarme eso, también podía quedarse, observando, esperando. Decidí que ya no podía seguir jugando en su tablero. Tenía que encontrarlo antes de que él decidiera que era hora de terminar el trabajo. Y para eso tenía que volver al lugar donde todo comenzó, la casa donde atraparon al carnicero hace 20 años. Capítulo 5. La última puerta. La casa del carnicero estaba en las afueras, donde el asfalto se deshace en tierra y las farolas desaparecen. Abandonada desde su arresto, había sido escenario de rumores, visitas de curiosos y, según algunos, de apariciones. Llegué de madrugada, con la linterna en una mano y un cuchillo en la otra. La puerta principal estaba cerrada, pero cedió con un empujón. El olor me golpeó como un recuerdo tangible. Humedad, polvo y algo más. Algo metálico que reconocí al instante. Las paredes aún tenían manchas oscuras que el tiempo no había borrado del todo. Avancé hacia la cocina. Allí, sobre la mesa, encontré un delantal de carnicero colgado como si alguien lo hubiera dejado listo para usar. Encima, una hoja de cuchillo recién afilada reflejaba la luz de mi linterna. No era una reliquia olvidada, era reciente. Sentí un movimiento detrás de mí. Giré, pero solo vi el pasillo oscuro, di un paso y el suelo crujió. Entonces, una voz baja, casi un susurro, se filtró desde la penumbra. «Llegaste. Por fin». Él estaba allí, más viejo, con el cabello gris, pero los mismos ojos inhumanos. Sostenía un cuchillo de carnicero en la mano, balanceándolo como si fuera parte de su cuerpo. «No sabes cuánto esperé para terminar contigo», dijo, y comenzó a caminar lentamente hacia mí. Retrocedí hacia la sala, buscando espacio, pero él cerró el paso con una velocidad que no parecía posible para alguien de su edad. El brillo de la hoja se acercaba a mi rostro. Recordé las palabras de Orozco: «Si lo enfrentas, él ya habrá ganado», pero entendí que no se refería a rendirse, sino a usar su propia confianza contra él. Fingí un paso hacia atrás, atrayéndolo, y cuando se lanzó, lo esquivé y lo empujé contra la mesa. El cuchillo cayó, pero él me golpeó con una fuerza brutal. Sentí el sabor de la sangre en la boca. En el forcejeo, mi mano encontró el mango del cuchillo caído. Sin pensar, lo hundí en su costado. No gritó, solo me miró con esa maldita calma, como si incluso su propia muerte fuera parte del plan. Se desplomó al suelo, la sangre extendiéndose lentamente bajo su cuerpo.
Me quedé allí, jadeando, hasta que escuché sirenas a lo lejos. No sabía si las había llamado alguien, o si él había planeado que me encontraran allí, en su casa, con el cuchillo en la mano. Pero una cosa sí sabía. Esa noche había abierto la última puerta, y no estaba seguro de poder cerrarla nunca más. Salvatierra murió esa noche. Eso es lo que dice el informe policial. Yo declaré defensa propia y después de semanas de interrogatorios me dejaron ir. Pero algo no encaja. Su cuerpo fue retirado sin que yo pudiera verlo de cerca y nadie me mostró fotos de la autopsia. Desde entonces, a veces despierto con la sensación de que alguien estuvo en mi habitación. El olor a metal, ese mismo que impregnaba su casa, flota unos segundos antes de desvanecerse. He encontrado marcas en el suelo, huellas húmedas que llevan hasta mi cama, y desaparecen allí. No sé si maté al verdadero carnicero o a su sombra. Pero cada noche, antes de dormir, reviso la puerta, las ventanas, los cerrojos, porque hay una parte de mí que sabe que, si vuelvo a abrir los ojos y verlo frente a mí, esta vez no me dará la oportunidad de escapar.